Eh, y esas dos religiones están presentes siempre. ¿Y cuáles son estas dos religiones? La religión de la carne y la religión de los espíritus. Fíjense en un detalle. ¿Cómo es la religión de la carne? La religión de la carne es una religión que quiere llegar a Dios, ¿no? Que quiere, sinceramente, llegar a Dios y hace esfuerzos y se lamenta de sus errores, de sus pecados, de su naturaleza, y entonces viven siempre como en esa alcanzar a Dios, pero nunca lo alcanzan, aún en su lenguaje no lo pueden alcanzar. En cambio, yo quiero que ustedes se fijen en lo que es la religión del Espíritu. La religión del Espíritu no está basada en nosotros, no está basada en el hombre. No tiene que ver ni siquiera con nuestras acciones, tiene que ver con la acción de Dios. La iniciativa vino de Dios. Es lo mismo en Israel. El yaveísmo o la adoración del Dios verdadero de Israel no provenía de los israelitas, provenía de Dios. Dios les confió sus profecías, les confió y les reveló su nombre, ¿no? Entonces la religión de antes y de ahora es exactamente lo mismo. Es Dios actuando en el hombre. Entonces cuando uno no ve esa acción, uno trata de llegar a Dios. Y se nota en el lenguaje. Dice, soy pobre, no tengo nada, y uno se va acordando de sus pecados, y se va acordando y se siente siempre lejos de Dios, entonces trata de alcanzar a Dios con su fuerza. En cambio, la religión del Espíritu es de fe, es saber que Dios lo ha hecho, es saber que Dios por muchos años se mostró al mundo a través de los profetas anunciando, prometiendo a su Hijo. Y el Hijo se hizo carne y murió por nosotros en la cruz y nos aseguró eterna redención, como dice el libro de Hebreos. Entonces, esa es la religión del Espíritu, en la cual el hombre no tiene ninguna intervención más que para recibirla. Nosotros hemos recibido esta salvación de Dios y nuestra perspectiva respecto a Dios siempre tiene que ser la misma. Tiene que ser que lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros hemos hecho. Y si en algún momento hacemos algo, es por la acción de Dios en nosotros, ¿no? Y nunca es para llegar a Dios. Nunca es para que nosotros alcancemos a Dios, porque nosotros lo hemos alcanzado. ¿Y por qué lo hemos alcanzado? Lo hemos alcanzado porque Él nos alcanzó. Nos alcanzó su amor. El amor de Dios nos alcanzó a nosotros y nos consideró y nos sigue amando. Y su amor no puede menguar. El amor con que te amó antes es el mismo con que te ama hoy y el que te amará mañana. Entonces la religión del Espíritu no tiene como objeto el hombre tratando de encontrar a Dios, sino el hombre que ha sido objeto del amor de Dios y que ha sido redimido por la obra gloriosa del Señor Jesucristo y se mantiene en pie por el Espíritu Santo que nos ha dado y por la esperanza, por la esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, sepamos que el gozo del Señor, a pesar de las tribulaciones, permanece en nosotros, porque estamos viendo la obra de Dios, no la nuestra. Ahora, si nosotros avanzamos en algo es porque Dios nos abre los ojos, porque Dios nos quebranta. La obra es de Dios. Y cuando Él hace eso, no digo yo, gracias porque soy mejor que tal o cual, y yo que he logrado tanto. No, es que tú has creído en el Salvador, en Jesucristo, en el Mesías, y el Mesías te levantó la cabeza, y el Mesías te lavó con su sangre, y el Mesías fue castigado en su cuerpo, para que hoy día seas libre del pecado y hayas recibido en tu corazón al Hijo de Dios.
O sea, eso es algo de gracia, es algo inmerecido, que nunca podremos merecer. Entonces se fija en la diferencia. Mientras la religión de la carne hace esfuerzo por acercarse a Dios, el creyente está en Dios porque ha recibido como un niño el don que Dios le ha dado, el don salvador de Dios. Y eso no lo tenemos que perder nunca de vista. Hermanos, cuando la Escritura dice de buscar a Dios, no es un Dios desconocido, no, es el Dios que nos ha salvado, es el Dios que nos ha redimido. Y nosotros no le buscamos, hermanos, porque no le tenemos, sino le buscamos porque le queremos conocer más, porque le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la religión del Espíritu. Cuando uno centra las cosas en la carne, en yo, esa es la religión de la carne. Cuando el enemigo te dice, te muestra toda tu flaqueza e imperfecciones evidentes y que son media verdad, ¿no? El creyente no se está mirando a sí mismo, sino está mirando a Cristo y se ve en Cristo. ¿Y cómo se ve en Cristo? Limpio, redimido, los cielos están abiertos. ¿Los abrí yo? ¿Hice algo especial o estoy haciendo algo especial para que se abran los cielos? No, la obra del Señor Jesucristo ha abierto los cielos. Hoy día está abierto el camino al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, no por nuestra fuerza. Y entonces lo que nos queda a nosotros, hermanos, es confiar en esa realidad e invocar el nombre del Señor y buscar a aquel que es invisible pero real, al Dios verdadero, a conocerle más, pero no para salvarnos, porque ya somos salvos, no para ser libres del pecado, porque ya lo somos, no para tener a Cristo, si ya lo tenemos. Es por amor a Él, le queremos conocer más. Entonces, mientras la religión de la carne lucha para mantenerse y siempre está mirando su conciencia contaminada, siempre está mirando que no llega, ¿no? Que no alcanza, no le alcanza para llegar a la altura de Dios. El creyente ve que ha llegado a la altura de Dios porque la sangre del Señor Jesús es preciosa y Dios no nos puede ver sino a través de esa sangre. Entonces, qué bienaventurado es el creyente que se presenta a Dios sin deuda, que se presenta a Dios sabiendo que la salvación es de Dios y que nosotros hemos sido beneficiarios de esa bondad de Dios y que Dios nos ha hecho partícipes de los santos en luz solamente por su gracia. El Evangelio de Dios es gracia. Hermanos, el Evangelio de Dios es gracia y verdad. Pero escúchenme bien, aquel que no ha conocido la gracia no puede conocer la verdad. Es imposible, porque el que no conoce la gracia camina por el camino de la carne, ¿no? Por la religión de la carne, queriendo hacer esfuerzos para andar en la verdad. En cambio, el creyente anda en la verdad porque ha sido salvado, ha sido recibido, ha recibido las misericordias de Dios. Y ya que Cristo se entregó para que tú tengas vida, hoy día nosotros nos entregamos a Él para que Él viva. Voluntariamente, sin presión, porque le amamos. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Y esa es la verdad, porque la verdad, hermanos, es el Señor Jesucristo, su carácter. El carácter del Señor, su amor, su bondad, su compasión, el empeño eterno que Él hace por cada vida. Cuando dice no queriendo que nadie se pierda, eso muestra el carácter de nuestro Dios.
misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. La verdad es el carácter de nuestro Dios, es como Él es, ¿no? Eso es el carácter, eso es la verdad. Cuando la Escritura dice, yo soy la verdad, entonces Felipe le pregunta, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y él dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Entonces él está diciendo que el carácter del Padre es el mismo carácter del Hijo. Y esa es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sea el creyente completamente libre del pecado cuando Jesucristo vive su vida en tu vida. Y libre. Nadie puede gozar tanto de esa libertad. Porque el pecado es engañoso, hermano. El pecado, que significa vivir de espaldas a Dios, es engañoso y tiene su atractivo. Pero saben, el Hijo de Dios es el deseado de las naciones. Él sí es atractivo. Que nuestro apetito espiritual se despierte para comer de Cristo, para conocerle y amarle y servirle, ¿no? Esa es la religión del Espíritu. Así que hecha esto y qué bueno, hermanos, que es lo que tenemos que grabar en nuestra vida, porque Satanás siempre nos está sugiriendo en nuestra mente lo imperfectos que somos. Nos está mostrando la condenación, nos está acordando de aquellas cosas que el Señor ya se ha olvidado. Pero saben, la religión del Espíritu es aquella que no se mira a sí mismo, sino mira lo que Dios ha hecho, hermano, lo que Él es. La obra de Cristo en el Calvario y la persona de Cristo en su carácter. Y entonces el creyente se regocija. Como dice la Escritura, regocijaos en el Señor siempre. Miren lo que dice, regocijaos. El que vive con la religión de la carne no se puede regocijar, porque siempre estará imbuido en sus debilidades, en sus pecados, en la condenación con que el diablo le dice todavía no haces lo suficiente para encontrarte con Dios, todavía te faltan ayunos, te falta, no sé, algo. Pero cuando estás en la religión del Espíritu te dice, la obra está hecha, somos de Dios. Y Él nos ha amado y nos ha dado todo en su Hijo. ¿Se fijan la diferencia? Una diferencia de extrema, hermano. Cuando nosotros estamos en la carne, en esa religión, nos miramos, nos condenamos, hacemos causa común con el diablo que dice no sirves para nada, ¿cuándo vas a llegar? ¿Cuándo vas a estar a la altura? En cambio el creyente sabe que está en la altura, porque Dios nos ha dado altura por su obra preciosa, hermano. Amén. Dicho esto, seguimos con nuestro capítulo 11. Primero, para mostrar lo que está pasando aquí. El reino de Judá estaba separado del reino del norte, con sede en Samaria. Había habido la rebelión en el tiempo de Roboam, y Jeroboam había fundado el Israel del norte, llevándose 10 tribus. Y Roboam, hijo de Salomón, se quedó con una tribu. Y a pesar de que Roboam juntó un ejército para convencer a Jeroboam mediante las armas de que volviera al rebaño, Dios le dijo, esto lo he hecho yo, así en forma imperativa. El Señor le dijo a Roboam, esto lo he hecho yo. Y cuando Roboam tuvo la convicción de que así había sido, ya que Dios le había hablado a
Salomón, respecto a sus idolatrías, respecto a sus pecados. Dios le dijo que por él y por su padre David no iba a caer el juicio en el tiempo de él, sino que iba a caer en el tiempo de su hijo. Y en el tiempo de su hijo, por la palabra del Señor, se dividió Israel. Y esta división, nosotros cuando empezamos a leer el libro de los Reyes, donde se establecen los reyes, nosotros empezamos a ver la genealogía de los reyes de Judá, ¿no? Siguiendo a Roboam, y luego la genealogía de los reyes de Samaria, siguiendo a Jeroboam. Y nosotros vemos que en la mayoría de los casos, sobre todo en el reino del norte, siempre el juicio divino es: e hizo lo malo a los ojos de Jehová. Pero en cuanto al culto, Dios favoreció al reino de Judá porque Dios le había hecho una promesa a David, y la promesa que Dios le hizo a David, que nunca iba a faltar un rey de su linaje en Israel. Y el linaje de David venía por medio de los reyes de Judá, ¿no es cierto?, descendientes de David, Salomón, Roboam, etcétera. Y a pesar de que algunos de ellos fueron tachados como que hicieron lo malo, Dios, por compasión y por la promesa que le hizo a David, no destruyó al reino de Judá. Pero sucedió que luego de muerta Jezabel por Jehú, cuando vino lo de Jehú, murió Jezabel. Antes había muerto su marido Acab, y habían varios reyes, hermanos, hijos de Acab, tomado el poder hasta que lo tomó Joram de Samaria. Y cuando Joram era rey, y en el tiempo de Jezabel y Acab, la hija de ellos, llamada Atalía, se casó con Joram, el otro Joram. Hubo un momento que en Israel, con sede en Samaria, Israel con sede en Jerusalén, los dos reyes se llamaron Joram. Y Joram de Judá se casó con la hija de Acab, llamada Atalía. Y Atalía había crecido en un mundo idólatra, donde se idolatraba a Acab y donde habían cientos de sacerdotes que ejercían la labor sacerdotal en favor de Baal. Esa era la cultura de Atalía y la cultura de su madre, Jezabel. Y les voy a relatar una pequeña historia, ¿no?, que pasa con Jezabel el día que Elías mata a los 400 sacerdotes de Baal en Samaria. ¿Recuerdan ese capítulo que lo vimos nosotros? Y él mata a 400 sacerdotes de Baal. Y cuando la reina Jezabel se entera, entonces ella amenaza a Elías y le dice: mañana tu cabeza va a estar junta con estos 400. O sea, lo amenaza de muerte. Elías, que era un profeta valiente, que se había enfrentado al rey varias veces, cuando Jezabel pronuncia, digamos, su amenaza, amenazándolo de muerte, Elías sufre una crisis tan profunda que lo lleva hasta el monte Sinaí. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese periplo de Elías, donde el temor por la amenaza de Jezabel trastoca su vida y le produce gran temor. Elías no murió,
Elías no le fue cortada la cabeza, y si ustedes mal no recuerdan, ¿no? Ahí nos está mostrando el mapa, desde donde Elías caminó hasta el monte Sinaí, ¿no? Caminó hasta el monte Sinaí y cuando caminó hasta el monte Sinaí, ahí ustedes ven Samaria y él caminó hacia el sur. Si ustedes fijan, el monte Sinaí está al sur de Samaria. Aquí lo veo yo, Samaria, de ahí Siquem, Samaria, y desde ahí caminó, atravesó Jerusalén, llegó al desierto llegó a Egipto, lo que hoy día es Egipto, hasta llegar al monte Sinaí. El monte Sinaí hoy día está en Egipto. Entonces, fruto de huir de la reina Jezabel, que buscaba para matarlo. Y miren lo que sucedió. El Señor se llevó en cuerpo y alma a Elías al cielo, ¿recuerdan? ¿No? En un carro, dice, en un carro de fuego, siendo Eliseo testigo de eso, ve subir subir a Elías, y solamente le dejó el manto a Eliseo. Y él se fue al cielo sin ver muerte. Es uno de los pocos que no ha visto muerte. ¿Se acuerdan de Enoc, que también subió al cielo sin haber muerto? Bueno, Elías es el otro que subió sin haber visto muerte al cielo. Pero quiero que se fijen en la historia. El capítulo 14 del libro de Mateo nos cuenta una historia bien interesante, que sería bueno que nosotros conociéramos, y que tiene que ver con Jezabel. Y aunque no se le menciona, mire lo que relata el capítulo 14 de Mateo. Mateo, capítulo 14, y voy a leer desde el versículo 1. Mateo 14:1 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Cuando dice Herodes el tetrarca, este era el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el que había mandado a matar a los niños en Belén, ¿se acuerda? Y luego murió, y lo heredó su hijo Herodes, de su mismo nombre. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, resucitado de los muertos. O sea, Herodes quedó con una conciencia de que había matado a Juan el Bautista, y tenía temor de que este Jesús, del cual ahora se hablaba, fuera la encarnación de Juan. Por eso los poderes actúan sobrenaturalmente en él, porque veían los milagros que hacía Jesús, y entonces Herodes tenía temor. Porque Herodes, mire, aquí empieza a decir lo que Herodes había hecho. Dice: porque Herodes había arrestado a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel a causa de, miren, ¿a causa de quién? A causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y quería matarlo, pero temía al pueblo porque lo tenían por profeta. Pero cuando llegó un cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que pidiera. Y ella, instigada por su madre, dice: dame aquí la cabeza de Juan el Bautista en un trinchero. El rey, entristecido a causa del juramento
y de los que estaban reclinados a la mesa, ordenó que se la dieran. Y enviando, decapitó a Juan en la cárcel, y su cabeza fue llevada en un trinchero y dada a la muchacha, y la llevó a su madre. Y al llegar sus discípulos recogieron y sepultaron el cadáver e informaron a Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con Jezabel, hermanos? Cuando a Jesús le preguntaron por Juan el Bautista, él le dijo: ¿qué saliste a ver en el desierto? A uno vestido con pieles, etcétera. Y él dijo que este era lo que la profecía había hablado del Elías que había de venir. O sea, los profetas habían hablado que antes que viniera el Señor iba a venir Elías. Y el Señor Jesús les reveló a ellos que el Elías que había de venir había sido Juan el Bautista. Y ustedes hicieron lo que quisieron, pero quiero mostrarles cómo la historia, digamos, de esta mujer Jezabel, que dice que va a cortar la cabeza de Elías, se cumple en el Elías que había de venir. Juan el Bautista se le corta la cabeza en virtud de Herodías, que el Señor había levantado y que había dicho que era Elías. Se cumple lo que Jezabel había dicho por su boca, y que ahora Herodías, con el mismo espíritu de Jezabel. Lo que ustedes ven, hermanos, es el espíritu de Jezabel. Es un espíritu demoníaco que actúa sobre la mujer. Y se fijan que el profeta acusa a Herodes de haber tomado la mujer de su hermano, o sea, lo acusa de adulterio. Y particularmente, si ustedes se fijan, Herodías escogió a Herodes porque Herodes era el poderoso. Probablemente su hermano Felipe era de tercera, no tenía los poderes que tenía Herodes, y Herodías dejó a su marido Felipe y se unió con el rey Herodes. Entonces ustedes ven el espíritu, que esto de Jezabel no es solamente una mujer en la historia, sino que es un espíritu diabólico que opera en la mujer, que ocupa un lugar que Dios no le dio, y que es adoradora de ídolos y hechicera, ¿no? Entonces ustedes ven en la historia cómo este espíritu actúa hasta el día de hoy. El espíritu de Jezabel actúa. Y también les quiero mostrar, y esto era necesario que ustedes que lo pudiéramos leer, a causa de lo que dice nuestro capítulo 11, ya que Atalía, hija de Jezabel, tenía la cultura de Jezabel, tenía el espíritu de Jezabel, y nosotros vamos a encontrar en esta Atalía todas las características de Jezabel y la contaminación que trajo al gobierno de Judá, porque hasta ese momento se habían mantenido algunas veces amistados y otras veces enemistados, pero se habían mantenido, Judá había mantenido cierta pureza, pero cuando Joram de Judá se casó con Atalía, Atalía trajo el culto a Baal a Jerusalén, y en Jerusalén instaló el templo a Baal. ¿Se fija? Miren la contaminación que trajo. Y Joram de Judá cayó todo esto, y el problema viene ahora cuando nosotros vimos que tomó el poder Jehú y mató a los dos reyes. Y mató a los dos reyes, ¿no es cierto?, a Joram de Samaria y a Ocosías, porque venían de la descendencia de Jezabel y de Acab, ya que Atalía era la madre de Ocosías. Y este matrimonio de Joram con Atalía iba a traer amargas consecuencias para el reino de Judá,
como nosotros vamos a leer. Versículo 1 del capítulo 11 del libro de Primera de Reyes. Y empiezo a leer, dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, mire lo que hizo. ¿Qué pasa cuando una madre ve que su hijo ha muerto? Probablemente usa luto, probablemente se echa en un sillón a llorar, pero aquí pasa todo lo contrario. Se levantó. Mire lo que hizo Atalía. Se levantó, fue como un impulso de adentro. Se levantó para destruir a toda la estirpe real. Hermanos, y si ella era la madre de Ocosías, ¿qué quiere decir? ¿A quiénes mató? Mató a sus nietos. O sea, yo se los muestro, hermanas, para que ustedes puedan ver que esto que operaba en Atalía era algo completamente diabólico. No había afecto natural, porque a quienes ella, contra quienes se levantó, eran sus nietos, eran de su sangre, eran hijos de su hijo Ocosías, y ellos eran los que venían en el trono, los aspirantes al trono. ¿Y qué hizo? Dice, se levantó, o sea, no tuvo ni una lágrima por el hijo que murió, sino que se levantó para destruir a toda la estirpe real. Pero, aquí hay un pero glorioso, en el versículo 2 dice: pero Josaba, hija del rey Joram, o sea, cuñada de Atalía y hermana de Ocosías, era la hermana del rey Ocosías y cuñada de Atalía, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y furtivamente lo quitó de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados, y lo escondió con su nodriza en un cuarto. Así lo escondieron de Atalía y no fue asesinado, y estuvo escondido con ella en la casa de Yahvé 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Hermanos y hermanas, ¿qué les parece el espíritu de Jezabel operando en Atalía? Sin afecto natural, matando a sus nietos sin ningún pudor, sin ningún sentimiento de culpa, porque en su corazón tenía un objetivo. Y fíjense lo que dice, lo escondió con su nodriza en un cuarto, así lo escondieron de Atalía y no fue asesinado. Y el versículo 3 dice: y estuvo escondido con ella en la casa de Yahvé 6 años, o sea, en el templo. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Miren, entre tanto, Atalía reinaba en el país. ¿Para qué mató a los descendientes del rey? Para reinar. Entonces ustedes aquí ven el espíritu de Jezabel operando en esta mujer, ¿no? El espíritu que operaba en ella tenía un objetivo, y era reinar. En Jezabel nosotros vemos que ella reinaba, no reinaba Acab, sino reinaba Jezabel, y Acab era la figurita. Todos lo reconocían por rey, pero realmente a Jezabel no le importaba tener la jineta en su hombro. Lo que le importaba era reinar, ¿no? Ella quería reinar. Y para hacerlo, ninguna cosa de las tinieblas a él le eran obstáculos. Jezabel había matado al dueño del campo, a Nabot, ¿no? Había matado a sus hijos, herederos, para quedarse con el campo y entregárselo a su marido, que
le daba unos pequeños dulcecitos a la boca mientras ella gobernaba, mataba a los profetas y ponía en los más altos puestos a los sacerdotes de Baal. Aquí, en este caso, Atalía logró durante algunos años el poder. Y quiero un poco aquí también, hermanos, llamarle a ustedes la atención respecto a la figura de Atalía, porque Atalía aparece en la historia cuando aparece el Mesías. Y ustedes ven que la religión se opone a Jesús mortalmente. Cómo prepararon su muerte, cómo empezaron a levantarle calumnias para conseguir sacarlo del camino. Les estorbaba el espíritu de Jezabel, que se tomó el gobierno de Israel, los gobernantes de Israel que fueron cómplices en la muerte del Señor Jesús, para seguir en el poder. El sumo sacerdote les dice a sus compañeros sacerdotes: es bueno que un hombre muera y no todo el pueblo. Queriendo decir, hermanos, lo que dijo el sumo sacerdote Caifás, lo dijo inspirado por el Espíritu Santo. Porque si bien es cierto, Jesús iba a morir por todo el pueblo, pero lo que él quiso decir, este podría ser el Mesías. Y si es el Mesías, los romanos se van a tirar en contra nuestra, ya que el Mesías es el rey de Israel. ¿No? Ellos sabían que el Mesías era el rey de Israel y que Roma no aceptaba otro rey más que César. Entonces él profetizó, pero era Dios hablando a través de él. Y todo el reino de Israel, hermanos, llevó a la muerte al Señor Jesús. Este espíritu de Jezabel es el que produce la persecución del pueblo de Dios y su muerte. Y siempre tiene los mismos, digamos, los mismos motivos. Los mismos motivos es conservar el poder. Y eso hoy día también se da en el mundo religioso. Cómo los hombres toman el dominio del pueblo de Dios y asesinan a diestra y a siniestra, asesinan desprestigiando, asesinan hablando mal de los hermanos, porque tienen una presa, son dueños, y como dueños no quieren que otro les quite su pedazo, ¿no? Es el espíritu de Atalía y de Jezabel. Está ahora reinando. Ella reinaba en el país y su reino era como el de Jezabel. Perseguía a los profetas de Dios, los mataba y expandía el culto a Baal. Y como les decía anteriormente, Jerusalén tenía un templo majestuoso de Baal. Ella había hecho construir un templo majestuoso de Baal, donde había un sumo sacerdote para Baal, y eran cientos los sacerdotes de Baal. Hermanos queridos, sigo en el versículo 4, dice, en el año séptimo, se refiere al año séptimo del gobierno de Atalía. Estuvo 7 años reinando sobre Judá. Joiada envió y tomó a los capitanes de centurias, de los cereteos y peleteos, y los trajo consigo a la casa de Yahvé. Joiada era el sumo sacerdote, y Joiada, junto con Josaba, que era la hija de Joram y hermana de Ocosías, que había escondido a Joás, ¿no? Estaban de acuerdo, y el hijo del rey que lo había cuidado Josaba,
estaba escondido en la casa de Yahvé. Y entonces el sumo sacerdote Joiada mandó a llamar a los peleteos y los cereteos. Los peleteos y los cereteos se nombran en el tiempo de David y es una guardia personal, es como la guardia pretoriana en el tiempo de Roma. Los reyes tenían estas personas que eran del cuidado personal, eran como guardaespaldas del rey y eran muy preparados en la guerra. Sería hoy día como unos boinas negras, como en Estados Unidos los SEAL, los marines, los boinas negras aquí en Chile, muy preparados para la guerra, y ellos los llama el sumo sacerdote para a la casa, los lleva a la casa de Yahvé, dice, y sigue diciendo, e hizo un pacto con ellos, conjurándolo por Yahvé. Un pacto, y los conjuró, o sea, los hizo jurar, juraron todos ahí que iban a ser fieles al pacto. Y luego dice, Joiada les mostró al hijo del rey. Joiada les mostró al hijo del rey. Y les ordenó diciendo, esto es lo que haréis. Esto era una revelación. Hasta ese momento el gobierno de Atalía era una dictadura dura y no tenía por dónde salir. Pero aquí había aparecido un hecho milagroso. Había uno que se había salvado, hermanos, de la muerte. Y ustedes verán, hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, descendiente de David y de la promesa de Dios, había sido atacado antes de que él naciera. Aquí vemos una de las más mortales disposiciones o acciones del diablo para cortar la descendencia de David, de la cual iba a nacer el Mesías. Este ataque de Atalía contra los hijos del rey es un ataque contra Jesús, ¿no? Porque el diablo quería cortar la descendencia de David. No era posible que el Mesías naciera de otra descendencia. Tenía que nacer de la descendencia de David. Y mira lo que pasó aquí. Hermanos, Atalía mató a todos los hijos. En la mente de ella estaban todos muertos, pero se salvó uno. Y miren cómo la delgada, delgada hilo permitió que naciera el Señor Jesucristo. Y ustedes ven cómo el diablo, hermanos, atentó contra Jesús antes que él naciera. Este es uno de los atentados directamente del diablo. Y ustedes ven cómo es el espíritu de Jezabel, es un espíritu diabólico que opera en el poder. Sigo leyendo en el año... Bueno, y luego ya les mostró al hijo del rey, o sea, lo juramentó para ser fieles al rey y luego les mostró al rey. Este es el rey, ¿no? Y les ordenó diciendo, esto es lo que harás. El sumo sacerdote hizo un plan había que sacar a Atalía del poder. Se fijan que era una reina, pero ilegítima. Era la reina ilegítima y había que sacarla del poder. Y entonces él les dice, esto es lo que haréis. El día del Shabbat, o sea, el sábado, un tercio estará en la puerta sur y otro tercio detrás del patio de la guardia, manteniendo la vigilancia de la casa. Las otras dos secciones de entre vosotros, todos los que salen de servicio el Shabbat, montarán guardia en la casa de Yahvé junto al rey. Y cada uno de vosotros, arma en mano, rodearéis bien al rey, y quien pretenda penetrar en las filas será muerto. Asimismo, acompañaréis al rey
cuando salga, cuando entre. Oh hermanos, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, había una lucha tremenda. El espíritu de Jezabel, manifestado por los gobernantes de Israel, por el gobernador romano y por el rey falso de Israel llamado Herodes, hermanos, querían matar al Señor lo antes posible, pero ángeles lo custodiaban. No podía morir sino el 14 de abril. El Señor Jesús no podía morir antes, ni podía morir después. El Cordero era degollado el 14 de abril a las 3 de la tarde. Hermanos, ¿y saben lo que sucedió? El Cordero de Dios fue entregado y murió en esa cruz a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde del 14 de Aviv, que es el primer mes del calendario hebreo, el Señor Jesús expiró ahí en el Monte Calvario. Gloria a Dios. Pero no fue antes ni fue después, ya que ángeles lo protegieron. Pero cuando los ángeles se alejaron, hermanos, Jesús murió en la cruz para vencer a Atalía. Aquí nosotros vemos esta situación, hermanos, como la derrota del diablo, la derrota de Satanás, el Mesías oculto, el Mesías que Atalía daba por muerto, iba a aparecer y se iba a levantar. También nos habla del día en que el Señor Jesús aparezca en las nubes y la Escritura dice, todo ojo le verá y los que traspasaron harán gran lamentación por él. ¿No? Israel solamente verá al Mesías cuando aparezca en las nubes. En ese momento se darán cuenta que Jesús siempre fue su Mesías y Dios restaurará el gobierno de aquel que es el Rey, Jesús, y ordenará a Israel y se cumplirá todo aquello que los profetas habían dicho respecto a la gloria del reino de Israel. El reino de Israel no va a brillar absolutamente con el gobierno humano, no, ni con las armas, ni con toda la tecnología que tienen, ¿no? Y sus inventos cada vez más sorprendentes, sobre todo en este momento de la guerra, como Israel está sacando nuevas armas con la tecnología, etcétera. Pero hermanos, la gloria del reino de Israel no viene de esa manera, sino viene cuando el Señor Jesús destrone a Atalía, la saque del trono y en su lugar Jesús, en este caso Joás, hijo de Ocosías. Estamos en el versículo 9. Dice, y los capitanes de centuria hicieron conforme a todo lo que el sabio Joiada había ordenado. Y cada uno tomó a sus hombres, los que entraban el Shabbat con los que salían el Shabbat, y fueron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote entregó a los capitanes de centuria las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Yahvé. Oh, hermanos, miren cómo la obra de Dios se defiende con las armas de David. Como dice para nosotros la Escritura, dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas lanzas, ¿no? Estas espadas que hoy día están en nuestras manos. Es la lanza. ¿Y cuál es la espada? Hermanos, nuestra espada es la palabra de Dios, ¿no? Cómo los creyentes pueden
combatir al enemigo y sus pretensiones cuando estamos en la palabra de la religión del Espíritu, cuando podemos tomar esa espada no para acusarnos, no para sentir que nosotros estamos llegando a Dios, sino la espada se usa sabiendo que Dios ha llegado a nosotros, que Él nos ha salvado. La perspectiva del Evangelio no es el hombre haciendo cosas para llegar a Dios, sino la perspectiva del Evangelio es la gratitud del creyente, ya que Dios ha llegado a tu vida y te ha salvado. Entonces ahí la espada es necesaria, es una lucha cuerpo a cuerpo contra las sugerencias diabólicas que actúan en la mente. Satanás actúa en la mente, ¿no? Sugiriendo o a través de algún instrumento que te dice que centres las cosas en ti mismo y que tú pelees la batalla, que tú llegues a Dios. Hermanos, nosotros buscamos a Dios porque Él ha llegado a nuestra vida y le buscamos por nada para que nos dé, sino que ya nos ha dado todo, pero nos falta algo, lo tenemos que conocer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que nos has enviado. Gloria al Señor. ¿Qué armas, no? Estas son también nuestras armas. Y las lanzas. Nosotros también tenemos lanzas. ¿Cuáles son nuestras lanzas? Las lanzas, hermanos, son donde el enemigo está más lejos, donde podemos usarlas de más lejos. Esas armas representan la confesión de nuestra fe. Hermano, que nos hace bien confesar lo que hemos creído con nuestra boca. A veces nos pasa, como a mí me pasa con el inglés, que me cuesta hablarlo, que me cuesta decirlo. Y a veces nos pasa con la confesión de nuestra fe, de lo que nosotros somos y declararlo. Esa es una lanza, es una arma contra el diablo y sus pretensiones. Decir que somos salvos, decir que la sangre de Jesús es eficaz, decir que Jesucristo es Dios, decir que Él nos amó y nos salvó, decir que nuestra salvación no está sobre nuestros hombros, sino la salvación le pertenece a nuestro Dios. Decir que Jesucristo es el gran Salvador, que nos ha perdonado los pecados y nos ha libertado del pecado. Decir que el Espíritu de Dios vino sobre nosotros y que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y decir que cuando la iglesia se reúne, el Señor Jesús está en medio de nosotros. Anunciar lo potente y poderosa que es la sangre de Jesús. Anunciar lo potente que es el Señor crucificado para libertarnos de los pecados. Anunciar que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y ha caído sobre todo aquellos que creen. Así que bendito es el Señor. La lanza representa esa confesión que a veces se pierde en la iglesia, hermanos. A veces la confesión de nuestra fe se pierde. Y nosotros hacemos oraciones, pero no hacemos confesar con la boca lo que hemos recibido, lo que somos. Y a veces el diablo nos trata de convencer de lo contrario, de que somos pobres, que estamos tirados, que Dios no nos quiere, que Dios nos ha abandonado a nuestra suerte, a nuestra enfermedad, a nuestros dolores. Pero qué maravilloso es poder decir que Dios está por mí. Dios está por nosotros, que nos ha salvado, que nuestra salvación no proviene de nosotros, sino proviene del cielo, que vino del cielo a nosotros. Y esa perspectiva nunca la tenemos que perder, porque eso es la religión del Espíritu. La religión del Espíritu no es mirarnos a nosotros mismos. La religión del Espíritu es mirar a Dios y su salvación y lo que Él ha hecho, y confesarlo a pesar de mí. A pesar de Abraham tener 100 años, él confesaba que Dios le iba a dar un hijo. A pesar de que Sara tenía
su matriz estaba muerta y ella, por la edad, no podía concebir, pero Dios la hizo concebir. O sea, hermanos, la religión del Espíritu es lo que Dios ha hecho, no lo que nosotros hemos hecho. Y sobre lo que Él ha hecho, nosotros actuamos, porque le creemos. Bendito es el Señor, eso es la danza. Ahora, podríamos hablar de las flechas. Las flechas son de larga distancia, ¿ah? Y nuestras flechas llegan al enemigo, hermanos, como flechas encendidas que hacen huir al enemigo. Y es la oración de los santos. Es una arma de largo alcance. A veces nosotros vemos la flaqueza. Yo le decía a un hermano que siempre choca con las imperfecciones de los hermanos. Y se enoja. Y desaparece en las reuniones. Porque ve las imperfecciones de los hermanos. Y yo le decía a ese hermano, si usted quiere encontrar gente imperfecta, váyase a la iglesia, porque ahí lo encuentra todo lo imperfecto. ¿No? Ahí están todas las imperfecciones. Pero, queridos, nuestro camino a la imperfección pasa por creerle a Dios, por llamar como Dios lo hace. Dios llama lo que no es, como si fuera. Si tú te miras a ti mismo, nunca vas a poder pasar a la otra fase de buscar al Señor. Lo primero es creerle a Dios, es saber que tú estás en Dios, no porque tú lo has buscado, sino porque Él ha venido a tu corazón y vino a tu vida cuando tú no lo buscabas. Vino a tu vida un día especial, un día el día de Dios, y vino a salvarte, vino a darte todo lo que Él había prometido, y todo lo que Él ha prometido lo tienes. Entonces la vida cristiana empieza cuando el creyente no parte diciendo yo voy a ver si logro algunas cosas de Dios, sino es que todo lo que Dios me ha dado, eso es lo que yo soy. Cuando yo parto por mis imperfecciones, muero en esas imperfecciones. Yo escuchaba a una chica hace poco decir lo miserable que era, hablando a un grupo de cristianos, lo miserable que era, lo incapacitada que estaba. Eso es la religión de la carne, hermano. Cuando tú te ves a ti mismo y no ves la obra salvadora del Señor. Entonces, cuando tú ves eso y ves al enemigo tratando de convencer de que te mires a ti mismo, y cuando tú ves la flaqueza en medio de los santos, cuando ves las imperfecciones, no es para levantar tu dedo y decir, mira, qué imperfecta, está lo cual, sino es para saber que detrás de esto hay un enemigo, y nosotros tenemos que lanzar las flechas hacia el enemigo. Nuestras flechas, hermanos, llegan, y la oración es esa comunión con Dios que lanza las flechas para salvar, para libertar. La oración es un arma de largo alcance, ¿se fijan? Y que nosotros tenemos que utilizarla, sobre todo cuando vemos la flaqueza de los hermanos. Cuando nosotros vemos las necesidades genuinas que tiene una persona, y que esas necesidades genuinas lo llevan a apartarse del Señor, o lo podrían llevar a apartarse del Señor, y nosotros tenemos que orar por esas cosas, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor que haga la diferencia. Así que ya exhibimos las armas que tenemos. Nuestras armas no son carnales, hermano. Gloria a Dios. En las armas de la lanza de David, ¿no? Esas son las verdaderas. Jesús es el descendiente de David. Nuestras armas nos las ha dado el Señor Jesucristo. Recuerden, espada, lanza, flecha. Y los peleteos
Dice, y estas armas estaban en la casa de Yahvé. Nosotros somos la casa del Señor. Y en la casa del Señor están esas armas. Y nosotros las podemos usar. Dice, y los peleteos, ya dije, ¿no? Los peleteos y los celeteos eran como la guardia personal del rey. Y los peleteos se emplazaron desde el lado sur de la casa hasta el lado norte de la casa, entre el altar y la casa, cada uno arma en mano alrededor del rey. Y recuerden ustedes que la casa de David, o sea, David construyó su casa, la casa del reinado, desde donde también Salomón reinó y estaba al lado del templo. Y entonces eso está hablando, esos eran lugares físicos. Sacó luego al hijo del rey, le puso la corona, le dio el testimonio y lo proclamó rey. Y lo ungieron y aplaudieron gritando, ¡viva el rey! Oh, gloria a Dios, ustedes se acuerdan ese día, cuando el Hijo de Dios entró a Jerusalén en un pollino hijo de asna. Oh, y los mantos se pusieron al paso y la gente gritaba y decía, Hosana al Hijo de David. Miren lo que decía, Hosana al Hijo de David, este es el descendiente del rey, este es el Mesías. Cuando ellos decían Hosana al Hijo de David, estaban diciendo, este es el Mesías, el verdadero rey de Israel, ¿no? Y le adoraban. Aquí pasa lo mismo. Qué alegría, hermanos. Alegría en el corazón cuando dice, este es el Hijo del Rey. Atalía había además levantado un gobierno criminal donde mataba a los siervos del Señor. Y me imagino un gobierno despótico. Y aquí aparecía el hijo, al hijo del rey, o sea, el verdadero rey, que era pequeño, pero todos sabían que este era el rey. Le puso la corona, le dio el testimonio, o sea, algo en la mano, y lo proclamó rey. Y lo ungieron y aplaudieron gritando, ¡viva el rey! Es lo que pasó cuando Jesús entró a Jerusalén. Estaba profetizado, los profetas habían dicho que el rey, el Mesías, iba a entrar a Jerusalén montado en un asno, ¿no? Y ahí la gente lo recibió, es el rey. Gloria a Dios, el rey. Y el libro de Lucas dice, nos visitó desde lo alto la aurora, por la entrañable misericordia de Dios. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por senda de paz. ¡Viva el Rey! ¡Viva Jesús, que es nuestro Rey! Cuando Atalía oyó el tumulto del pueblo que corría, se dirigió al pueblo en la casa de Yahvé. Y miró, y he aquí, según la costumbre, el rey estaba de pie junto a la columna. Recuerden ustedes, hermanos, que delante del templo había 2 columnas que eran de 18 metros y otras cosas que habían sobre ello que llegaban, creo, a 23 metros, que eran inmensas columnas, y al lado de una de esas columnas estaba el rey, que era una de las costumbres que había en Judá. Y vio esto, ella también vio al rey. Y dice, y los cantores y los trompeteros estaban ante el rey, o sea, había júbilo nacional, y estaban listos para proclamarlo con música, con trompetas y canciones, y todo el pueblo de la tierra se regocijaba y tocaba trompetas.
O sea, todo el pueblo de la tierra, que se alegren los pueblos. Jesús es el Rey. Es la misma alegría de alguien que no conoce al Señor y un día se le revela el Rey, Jesucristo. Qué alegría en el corazón, ¿no? Qué alegría es tener al Señor en la vida. Pero aquí lo vio Atalía. Y dice, toda la tierra se regocijaba. O sea, todo Israel, imagínense cómo fue el gobierno de Atalía, ¿no? Pero este era el rey legítimo, era el descendiente de David, era el que de cuyos lomos iba a salir el Mesías. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó, traición, traición. Y el sacerdote Joiada mandó a los capitanes de centuria encargados de la tropa y les dijo, dejad que salga entre las filas, pero quien la siga, matadlo a cuchillo, pues el sacerdote había ordenado, no sea muerta en la casa de Yahvé. A ella le dieron paso para que saliera de la casa del Señor. Ella vio eso ahí en la casa del Señor y el sumo sacerdote había dicho, en la casa no la maten, sino que salga de ahí. Y cuando salió, versículo 16, le dieron pues paso y ella salió por el camino de Chur hacia la casa real. O sea, lo que les decía, la casa de gobierno, que era la casa del rey, estaba cerca del templo y ella salió por ahí y allí, en la casa del rey, la ejecutaron. O sea, ahí este espíritu encarnado en Atalía perece. Y Joiada hizo un pacto entre Yahvé y el rey y el pueblo, de que ellos serían el pueblo de Yahvé. Mira qué interesante, porque aquí nosotros podríamos pensar que era como un acto de decir, nosotros somos del rey, pero no dicen nosotros somos del rey, sino que dicen nosotros somos el pueblo de Dios, porque la labor del rey, hermanos, era conducir a Israel a Dios. Ese era, el rey está establecido para que los reyes condujeran al pueblo a Dios. De la misma manera, nuestro Dios Jesucristo, hermanos, tiene un propósito en su corazón, llevarnos al Padre. Ese es el propósito del Señor Jesucristo, eso está en su corazón. Cuando uno va al Hijo, va a conocer de todas maneras al Padre, porque en el corazón del Hijo está seguir haciendo la voluntad del Padre. Y cuando un creyente está adorando al Señor Jesús, necesariamente va a conocer al Padre, porque el Señor Jesús le conduce al Padre. El Padre es el que le dio la autoridad y él lo reconoce, ¿no? Y esa era la labor del rey. Y este era el pacto. Dice, ellos serían el pueblo de Yahvé. Asimismo, entre el rey y el pueblo. O sea, el pueblo se sometió al rey en virtud de que ahora eran el pueblo de Dios, ¿no? Y la labor del rey, y ellos se sujetarían a este rey en virtud de que él buscaría la gloria de Dios. Y todo el pueblo de la tierra fue al templo de Baal. Miren, iban a adorar a Baal, y miren lo que sigue, y lo destruyeron, y destrozaron completamente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, ante los altares. Hermanos, cuando el Señor quebranta nuestros corazones,
para que Jesucristo sea una verdad, una realidad en nuestras vidas. Lo primero que sucede es que el creyente ve los ídolos, aquellas cosas en las cuales su corazón ha estado ocupado, y lo confiesa. Es lo que pasó con Israel. Este es un avivamiento. La gente vio lo malvado que era el culto a Baal, y no solo lo destruyeron, sino que mataron al representante de este Dios falso. O sea, no fue joyada, no fueron los peleteos, no fue el rey, fue el pueblo al ver el orden, al ver a su rey. Es lo mismo cuando nosotros vemos a nuestro rey, pero no como un concepto en la mente. A veces la religión es conceptual, es conceptos mentales. ¿Me entienden? Pero no es una realidad. Y Jesucristo empieza a ser realidad cuando somos quebrantados y la palabra se empieza a hacer vida en nosotros. Y lo primero que sucede es que se consagra al Señor y aquellas cosas que no son empiezan a ser destruidas, empiezan a ser sacadas. Dios nos revela su camino, nos revela su orden, y entonces los ídolos empiezan a quedar afuera. Y el sacerdote estableció la vigilancia para la casa de Yahvé. Y el sacerdote estableció la vigilancia. Gloria a Dios. El Señor dijo, esta palabra vigilancia en el Nuevo Testamento es velar. Oh, cómo la iglesia vigila. Hermanos, ¿cómo nosotros vigilamos? Nosotros también somos llamados a vigilar la casa del Señor. ¿Cómo se vigila? Hay algunos que piensan que vigilar es vigilar la vida de los hermanos y levantar el dedo para acusarlos de esto y del otro y pensar que hay que darle disciplina, darle palo o echarlos para afuera. Hermano, pero esta vigilancia es al revés. Nosotros vigilamos cuando oramos por los hermanos, cuando vemos imperfecciones, en vez de levantar el dedo, y podemos tener mucha razón en nuestro análisis, pero hermanos, la vigilancia de la casa del Señor es con oración. Las cosas no van a suceder porque tú te enojaste o porque tú viste que no era conforme a la palabra, sino que las cosas van a cambiar cuando tú ves que no está conforme a la palabra y en vez de levantar tu dedo acusador, doblas tus rodillas y te humillas delante de tu Dios y le dices, Señor, mira lo que pasa con mi hermano, levánzalo, anímalo, sácalo, bendícelo, tómalo, quita esto de su vida. Y lloramos por los hermanos. Hermanos, lloramos por los hermanos. Lloramos por los hermanos. Eso es vigilar la casa de Yahvé. Hoy el Señor nos llama a vigilar la casa de Yahvé. No con juicios, sino con oración, con misericordia, con amor por los hermanos. El juicio nos aparta de la casa del Señor. Porque nosotros muchas veces las cosas que juzgamos, nosotros mismos caemos en ellas. O a veces nos toca vivir lo que otros han vivido y lo hemos juzgado hasta el último y después nos toca vivir a nosotros. Y ahí entendemos. Nos tienen que pasar las cosas para tener misericordia de otros. Pero el llamado es a vigilar. Y esto es lo que hizo Joiada. Estableció vigilancia en la casa del Señor. Y Jesús nos enseñó eso. Velad y orad. Velad y orad. Velad es observar con los ojos de Dios para orar. Velad, cuando se vela, cuando se vigila, es para orar. No se vigila. ¿No? Yo siempre pongo este ejemplo de esos jóvenes que fuman marihuana y están todo el día en la esquina. En las poblaciones, ellos le conocen la vida a todos, ¿no? Son los vigilantes. Nosotros, hermanos, tenemos que vigilar la iglesia para orar.
Cuando uno ve necesidades, cuando ve situaciones que son normales, uno tiene que orar por situaciones, hermano, que suceden por fragilidades. En la iglesia hay dos tipos, hermanos, que son muy humildes o les pasan cosas y que dicen no soy nada, y otros que son muchos. Y aún esos son problemas que uno tiene que llevar a oración, ¿no? Tenemos que llevar a oración. La iglesia no desecha a los que Dios ha tomado, a los que valen la sangre de Jesús, sino que vigila. Y algunos piensan que vigilar es para aflojar y dejar caer la mano. No, hermanos, la vigilancia es para orar. Gloria a Dios. Versículo 19. Después tomó a los capitanes de centuria, a los quereteos y péleteos, y a todo el pueblo de la tierra, e hicieron bajar al rey desde la casa de Yahvé, y entraron a la casa real por el camino del patio de la guardia, y él se sentó en el trono de los reyes. El Señor Jesús se sentó en los cielos y fue declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se fija? ¿Qué hace la religión del Espíritu? Lo proclama. ¿Quién es el Rey? Jesús. ¿Quién es el Señor? Jesús es el Señor. La lanza, ocupamos la lanza. Jesús es el Señor y me ha dado su nombre y lo proclamamos. Jesús nos ha dado su nombre, por eso caminamos por fe, porque tenemos su nombre, en su nombre caminamos. Y se sentó, mire, se sentó, figura de Jesús, sentado en los cielos, manifestando que el Señor Jesús se sentó en el trono de Dios. Ese trono es el templo de Dios, pero también es el lugar desde donde Cristo gobierna y reina. También es la casa de los reyes. Al soberano de los reyes de la tierra, a Jesús el Señor, sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. A Jesús sea la gloria. Y dice, y todo el pueblo de la tierra se alegró. Hermanos, cuando la Escritura dice, y todo el pueblo de la tierra, ustedes tienen que entender el lenguaje bíblico, porque el lenguaje bíblico, siempre que habla de tierra, habla de Israel, habla del pueblo de Dios, pero cuando habla de mar, habla del mundo. Aquí dice, y todo el pueblo de la tierra se alegró, queriendo decir que todo Israel se alegró. Y la ciudad reposó. ¿Qué ciudad era? Jerusalén. Y la ciudad reposó. ¿Quién nos ha traído reposo? Los profetas, hermanos, hablaban de Silo. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado eso en la Biblia, Silo. ¿Y saben lo que significa Silo? Significa reposo. Oh, ¿dónde nosotros hemos encontrado reposo, hermano? Cuando uno sigue la religión de la carne no tiene reposo. No tiene reposo, pero cuando tú encuentras a Cristo y su salvación y ves a tu Señor sentado, a tu Rey sentado en los cielos con una obra consumada, entonces no solamente Cristo reposa, sino también la iglesia reposa. Reposa en el amado. Reposa en Jesús, pues habían matado a espada a Talía en la casa real. Nosotros, hermanos, hemos reposado porque el diablo ha sido vencido, está derrotado y no tiene nada en nosotros. Nos asedia, pero nosotros estamos en un plano de resurrección. Y si nos mantenemos firmes en la fe, no puede avanzar. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. El número 7, el número de la perfección en la tierra. Jesús se sentó en los cielos, hermano.
y ya no muere. Y nosotros tampoco morimos porque estamos unidos a Él inseparablemente. Gloria al Señor.